Entonces, ¿por qué te hago este comentario? Porque y, las necesidades de aprendizaje de acuerdo a grado no van a cambiar. Lo que yo voy a ir cambiando es el contexto al cual voy a adecuar para que el alumno pueda comprender lo que vamos a ir a trabajar. Si hablamos de medio de transporte, por ejemplo, en lugar de plantear una situación significativa de un tren o del metropolitano, que es una realidad de Lima, puedo plantearlo de mototaxis, que es en el interior del país, por ejemplo. Entonces, esos cambios que tú vas a hacer a los libros del ministerio, a los materiales que encuentres, forma parte de la diversificación curricular. ¿Para qué? Para que se entienda, para que el alumno entienda y comprenda. Este proceso de diversificación curricular se da en tres aspectos. Mira, y nosotros vamos a hacer los tres en el PCI. Y luego el profesor de aula también va a hacer los tres procesos en su programación anual, en su unidad y proyecto. Primero, la contextualización. Segundo, la adecuación. Tercero, la adaptación. Que lo vamos a ver en la siguiente PPT. ¿Y para qué hago esto? Para responder a las necesidades, intereses, características sociolingüísticas, lingüísticas, económicas, productivas, ambientales, geográficas de este grupo. Si nosotros estamos, hace poco estuve en Huaraz dando una capacitación, pero en la zona urbana. Y yo preguntaba en la zona urbana si había el problema del embarazo precoz. Dijeron, no, aquí en la ciudad no hay ese problema. Una maestra me comentaba que en Recuay sí había ese problema. Chicas de primer año de secundaria ya estaban, por ejemplo, gestando. Entonces, ese problema del embarazo precoz, ¿yo en qué colegio lo voy a abordar? Desde la tutoría o desde DPTC. ¿Lo voy a abordar en el PCI del colegio urbano o en el PCI del colegio rural? Les estoy preguntando. ¿Dónde lo abordaría? ¿En el PCI del colegio urbano o en el PCI del colegio rural? Así es. En el PCI del colegio rural, ¿dónde se produce ese problema? Es allí donde yo voy a abordar. Igualmente, el tema de ciberbullying. Si en una escuela rural donde a las justas llega la señal de radio y televisión, yo voy a hablar de ciberbullying, o el tema de ciberbullying lo voy a hablar en la parte de la ciudad urbana. Así es. Ya. ¿Y cómo yo sé dónde se presenta la situación? Porque por eso yo necesito conocer a la población estudiantil que yo tengo. Y ese proceso de conocer se hace en el PCI. Que vamos a tener de base el PI, eso sí, cierto. ¿Ya? Claro, vamos a hacer lo que tú llamas diagnóstico Judy. Judy me dice, Francisco, hace un diagnóstico. Lo que tú llamas diagnóstico es la contextualización. Porque es que tenemos errores conceptuales muy ligados en el PCI. Se entiende que contextualización implica hacer modificación y no. A nivel de diversificación curricular, a nivel de planificación curricular, la contextualización no implica hacer cambios. Ese es un concepto raro, que lo vamos hoy día a ir viendo en este proceso. Voy a tener como premisas los elementos del currículo nacional. Así es. La competencia, las capacidades, los desempeños. Y voy a concretizarlo a nivel de aula, en la planificación anual, las unidades, he dicho yo, las experiencias de aprendizaje, las EDAs son categorías. Estas categorías de experiencia de aprendizaje engloba unidad, engloba proyecto, etc. Entonces, yo necesito otorgar al estudiante un rol protagónico y centrar la experiencia de aprendizaje en el estudiante. Y esto es complicado tanto para escuela pública como para escuela privada. En escuela pública hay un intento de parte de muchos docentes.
En la escuela privada es más complejo. ¿Y por qué digo que es más complejo? Porque hay una demanda de parte del padre de familia que quiere que sus hijos ingresen a la universidad. Y no todos los profesores de la escuela privada dominan el enfoque por competencia. ¿Y esto qué genera? Genera que al final no se trabaje por competencia, se priorice el contenido y el estudiante asume un rol pasivo, que es lo que ocurre muchas veces en algunos colegios privados. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el profesor, como no conoce los enfoques de su área, las competencias de su área, los estándares, las capacidades, no es capaz de poder hacer esa unión entre las necesidades temáticas para ingresar a la universidad, más la realidad del estudiante para armar proyectos que puedan permitir ese logro de los aprendizajes esperados. Entonces, esta diversificación, yo necesito conocer al estudiante, sus características, necesidades, intereses, y desarrollar aprendizajes que adquieran sentido y que tengan significado para él, porque de esta manera es mucho más fácil aprender, cuando tiene sentido, cuando vamos relacionando los conceptos. Desarrollar el pensamiento complejo, desarrollar competencias enmarcadas en situaciones de su comunidad. Es decir, el enfoque de sociales, ciudadanía activa, que tenga interés por los problemas sociales. Y conocer también las características locales, regionales, los problemas que hay, las potencialidades, etcétera. Aquí Alex me hace una pregunta bastante provocadora. ¿La culpa es de la universidad o de la IE privada sobre los exámenes de admisión? Los exámenes, lo que pasa es que acá hay una situación. Para mí es un tema del colegio, para serte honesto. ¿Por qué digo que es un tema de colegio? Es un tema de colegio porque, como explicaba hace un instante, varios de los colegios particulares no entienden el enfoque por competencia. El examen de San Marcos es 15% comprensión lectora y 15% aptitud matemática. Sabiendo leer correctamente y sabiendo razonar lógicamente, tendrías un 30% para ingresar a la universidad. El actual currículo nacional vigente sí te enseña a leer desde inicial, comprensión lectora. Hay una competencia, comprende diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, si una persona no aprendió a leer en los 11 años, es culpa del alumno, del Estado o del profesor que está enseñando, o del colegio. De admisión allí. Viene 8 preguntas de lenguaje, que es gramática. Sujeto, predicado, uso de be, uso de u. El actual currículo nacional del Estado enseña a escribir. Escribe diversos tipos de textos de lengua materna. Mira, allí tú tienes 38%, 38% del examen de admisión que un alumno egresado de una escuela pública debería resolver. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, Francisco, si nosotros tenemos un 38%, por qué entonces no ingresan a la universidad como tú planteas? Porque, uno, falta de liderazgo pedagógico, falta de comprensión del currículo nacional, falta de supervisión. Ese es el tema. Si realmente en el Estado peruano se trabajara bajo el enfoque por competencias, estaría muy reñido el ingreso a la universidad, mucho más. Nuestro actual currículo nacional vigente, tal como está,
debería permitir el ingreso a los alumnos de las universidades. Hay una competencia. La competencia es aprendizaje de manera autónoma, si no me equivoco, corríjanme, aprendizaje de manera autónoma. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Hay muchos alumnos, Alex, y con esto cierro la respuesta a tu pregunta, muy interesante, dicho sea de paso, que han ingresado a la universidad en primeros puestos, llamemos Uni, llamemos al Marco, primeros puestos, y no esos primeros puestos han terminado la universidad. Porque cuando nos enfocamos justamente al manejo de información, que es importante, que es lo que se ha perdido en las escuelas públicas en estos últimos años, nos enfocamos solamente en manejo de información, estamos dejando de lado otros componentes, el desarrollo de las habilidades sociales, el desarrollo de habilidades blandas, manejo del estrés, manejo de presión, otros aspectos que le van a ayudar a llevar una buena universidad. Yo hice un proyecto en una escuela privada hace unos años, incorporando el enfoque por competencias, trabajando con proyectos y logrando tener alumnos ingresantes. Pero se requiere, como lo decía hace un instante, que los profesores de la escuela privada conozcan el currículo nacional y puedan hacer ese engranaje. Y se puede lograr muchas cosas. Igualmente, si un director de escuela pública pudiera elegir a sus profesores, sería distinto, porque nosotros sabemos que en el Perú al director, tú como directora puedes escoger a tus profesores de escuela pública o te los endosan. Dime, ¿tú puedes escoger o te los dan? Un profesor de escuela pública no elige a sus profesores con quienes va a trabajar. Y eso es un problema muchas veces porque hay personas que tienen una cultura organizacional distinta, que tienen una percepción distinta y eso genera que no se pueda trabajar. Entonces, eh, hay un tema ahí bastante complicado. ¿Ya? Vamos a responder, el proceso de contextualización es como el diagnóstico que me hablaba nuestra compañera hace un instante. María Ríos Pimentel me dice, Francisco, los colocan según sus méritos. ¿Cómo estás, María? Qué gusto tenerte. Claro, así debería ser, pues, ¿no? Pero a veces el examen no refleja la calidad de persona que es. Puede- María, pueden tener mucho buen examen, buena información, pero a la hora del trato no responden, no respaldan al director y todo lo demás. En el caso de convenio, bueno, es diferente, pues, ¿no? Eh, hay muchos retos en ambos sectores. Lo primero para poder hacer mi PCI, porque mi PCI, ¿qué es? Es el resultado de la diversificación curricular, es conocer, contextualización. El término de contextualización curricular a nivel de programación significa conocer, no cambiar, no, conocer. Esto quiere decir, yo tengo que saber cómo son mis estudiantes, dónde viven, qué problemas hay a su alrededor, qué problemas hay en la región, determinar cuáles son las demandas, es decir, las problemáticas y las potencialidades. Una vez que yo tengo esa contextualización hecha, ese diagnóstico hecho, recién hago los cambios. Los cambios que van a ser únicos para mi colegio, como mencionábamos nosotros al iniciar el ejemplo, que si yo tengo que en el área, para hablar de tutoría, en la zona rural, embarazo adolescentes en primero de secundaria, entonces ese problema en mi colegio rural lo voy a contemplar como un problema que tengo que abordarlo desde tutoría o desde PSC, en el caso de secundaria, o personal social en sexto de primaria. Y eso va a ser diferente a lo que me proponga una escuela urbana. Entonces, a partir de conocer las características, las problemáticas, las potencialidades,
yo voy a poder hacer cambios, incorporar proyectos para que respondan a mi colegio. Y ese documento resultado es el PCI. Ahora, el siguiente proceso es la adaptación curricular. Esta adaptación curricular busca satisfacer la necesidad individual, ¿no? Individual que podemos encontrar en el aula, asociadas o no a una discapacidad. Tenemos, lo que pasa es que se sustentan en las barreras educativas. Las barreras educativas que puedan ser temporales o las barreras educativas que puedan tener un mayor permanente. Una barrera educativa temporal. Llega, Alex enseña en cuarto de secundaria, llega una alumna que no sabe multiplicar a cuarto de secundaria. ¿Qué tiene que hacer Alex? ¿Qué tendría que hacer? Jalarla. No, Alex como buen maestro, como ha estudiado, como ha estado en este webinar, Alex tendría que preparar, informar al director, a la plana, y preparar fichas de aplicación que permitan lograr esa dificultad que presenta la alumna. Pero esa dificultad va a ser por siempre o solamente es temporal. En este caso sería temporal. ¿Por qué? Porque lo va a lograr en un periodo académico y luego puede, ajá, y ahí Judy se convierte en la adaptación. Ahí hablamos de una barrera temporal. Cuando hablamos de una necesidad educativa especial que es permanente, en el caso de un niño que tenga retardo mental leve o que sea fronterizo, allí se hace su PEP, Plan Educativo Personalizado, para todo el año, priorizando las competencias que más se adecúen a este niño, y ayudándolo en la medida de lo posible que al lograr alcanzar el perfil de. Entonces, la adaptación curricular se realiza para responder necesidades individuales. La adecuación es para responder necesidades de un grupo. La contextualización es como un diagnóstico donde yo conozco a mi estudiante. ¿Hasta aquí estamos bien? El PPT se le va a entregar eh, el día de mañana con Fiorella. Para elaborar mi PCI, la diversificación me dice, la norma, que debemos prepararnos. Esta preparación se da por comprender el currículum, el programa, y mira, a ver, que las personas que van a trabajar en el PCI sepan qué es la contextualización, la comprendan qué es contextualización, sepan qué es adecuación y sepan qué es adaptación. Estamos hablando de términos que tienen una definición, ojo, no un concepto, una definición normada. Cuando hablamos de contextualización curricular, nos referimos a conocer las características de los estudiantes y del lugar donde viven, lingüísticas, culturales, ambientales, etc. Cuando hablamos de adecuación, hablamos de hacer los cambios que puedan responder a esas necesidades que hemos identificado en el diagnóstico. Y hablamos de adaptación cuando hacemos planes individuales para aquellos alumnos que tienen barreras, que experimentan barreras temporales o que experimentan barreras permanentes. ¿Quién es el comité de gestión responsable de hacer de este proceso? ¿Condiciones operativas, pedagógico o bienestar? ¿Quién es? Ahí está. El comité de gestión de condiciones, comité de gestión pedagógica. Ah, este comité de gestión pedagógica es el que va a liderar este proceso, va a identificar aliados estratégicos, de hablarlos, hacer un mapeo de actores locales, comunales, para poder apoyarte a la hora de realizar esta caracterización. Sobre todo en las zonas rurales, donde prima mucho el tema del líder comunal,
al respecto. Luego se realizan las características de la población, que hemos visto acá, las necesidades de diferentes demandas regionales, el logro de aprendizajes, la propuesta de servicio, y priorizamos las demandas para hacer nuestra adecuación curricular. Y el resultado de esto es nuestro PCI. Nuestro PCI es resultado justamente del proceso de adecuación. Entonces, luego tenemos aquí la implementación, que es donde se va a hacer un análisis de qué es lo que vamos a ir logrando en el campo. Ya hemos visto este proceso ahora. El PSI va a orientar los procesos pedagógicos del colegio. Ya hemos dicho que sea puntual para el colegio, que le sirva al colegio. Desarrollo del CNEP, se considera los modelos del CEP y definir las características de aprendizaje. Es anual y el Comité de Gestión Pedagógica es el responsable. Ya hemos visto. El Comité de Gestión Pedagógica debe monitorear, debe motivar, debe comunicar los avances, debe generar reflexiones, acompañar, orientar el trabajo colaborativo, sistematizar la información y sensibilizar a los actores educativos. Esta es la estructura y aquí en la estructura voy a marcarte lo siguiente. Mira, esto que está como anexo, que es como un diagnóstico, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama? Adecuación, adaptación o contextualización. Al conocer a tus alumnos. Contextualización. Ah, sí, contextualización. Listo. Y lo que tú vas a proponer para tu colegio, que va a ser único para tu colegio, de acuerdo a tus problemas y tus necesidades, eso, ¿cómo se llama? Adecuación. La estructura de lo que te pide, esto lo que está, lo que estamos subrayando, es lo que está en la guía de elaboración del PCI, y lo que estamos viendo en el lado derecho es lo que le piden las 109 a los colegios privados. Les piden orientaciones pedagógicas, plan de estudio. Desarrollo de tutoría, desarrollo de tutoría. O sea, es los mismos contenidos, pero ordenados en diferentes títulos, separados. Pero es lo mismo lo que les piden. ¿Ya? Nosotros en el curso vamos a desarrollar el PCI y vamos a hacer la diferenciación también conforme vamos avanzando. Entonces, esta parte habíamos dicho, conocer la situación de los aprendizajes, la situación del desarrollo socioafectivo y cognitivo, el conocer las barreras educativas, los factores del contexto que inciden en el aprendizaje, la dinámica de la participación estudiantil, interrupción de estudios, conocer todo esto es la contextualización. Y una vez que yo sé esto, voy a dar respuesta a estos problemas. Y esa respuesta que voy a dar a estos problemas es mi propuesta pedagógica mediante la adecuación. Y la adaptación lo estoy colocando allí porque dentro voy a tener que dar orientaciones para hacer adaptación. Vamos a mostrarlo en un ejemplo, ¿les parece bien? Porque me queda 4 minutos, pero voy a mostrarles un ejemplo para que podamos nosotros. Mira, este es un ejemplo que hemos trabajado nosotros con el grupo anterior de elaboración del PC. Este proceso dijimos que se llama contextualización. Tenemos aquí
las características de las últimas calificaciones del año anterior, de las actas del último año que se dictó. Y observamos aquí dificultades en matemática, en las competencias transversales, en comunicación, en primaria, y cada uno de estos problemas que estamos aquí, yo voy a hacer orientaciones para cada área o solamente para las áreas donde hay mayor problema. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Voy a dar orientaciones para todas las áreas o solamente voy a dar orientaciones para las áreas donde hay problemas? ¿Mm? ¿Para todas las áreas o solamente las áreas donde hay mayor problema? ¿Qué hemos dicho? Solamente vamos a dar orientaciones para aquellas áreas donde tenemos mayor problema. ¿Correcto? Y en el colegio particular vamos a dar orientaciones para aquellas cosas que no tiene otro colegio. Si mi colegio particular tiene ajedrez, tengo que explicar en mi PCI por qué se lleva ajedrez y qué es lo que se trabaja en ajedrez. Si mi colegio lleva taller de repostería, tengo que incorporar en mi PCI un taller de repostería. Igualmente acá, la situación socioafectivo, también. ¿Por qué he hecho este análisis de los problemas que hay en cada área? Porque tengo que abordarlo desde la tutoría. Y en el PCI tengo que indicar cuáles son los temas priorizados que yo he identificado. Igualito acá, a partir de conocer las respuestas del kit de bienestar socioemocional. Judy me hace una pregunta. El nombre de las unidades debe ser uno solo para los tres niveles en cada caso. Vale. Una unidad es una experiencia de aprendizaje. ¿Sí o no, Judy? Ya. Al ser una unidad, una experiencia de aprendizaje, correcto, si es que no lo van a trabajar, a ver, la experiencia de aprendizaje parte de un problema, ¿sí o no? Ya está. Entonces, si mi experiencia de aprendizaje parte de un problema y durante todas estas 8 semanas que dure la unidad o la experiencia de aprendizaje, se van a movilizar competencias para responder a este problema. Tendría sentido, tendría sentido que los 3 grados, los 3 niveles, traten lo mismo en cada una de las áreas. Una cosa es que ustedes determinen que este mes, marzo, vamos a focalizar un enfoque transversal. Otra cosa diferente es ponerle de nombre el mismo nombre a todas de la unidad a todo, porque no estamos comprendiendo entonces el enfoque por competencia. El nombre de la unidad o del experiencia de aprendizaje puede ser el resumen de la situación significativa, puede ser el nombre del producto vinculado al área, ¿ya? Mira, a ver, Percy me dice, ya estamos con el tiempo. Percy me dice, Francisco, si quisiera agarrar más horas de lo que está en mi plan de estudio, ejemplo en comunicación, ¿cómo hago para optar urgente? Mira, Percy, tú eres un colegio particular. El ministerio te da una cantidad de horas para comunicación. Tú tienes dos opciones. En secundaria tengo entendido que eran 35 horas semanales. Tú puedes ampliar tus horas a 40 horas semanales y de ahí dártelas. Y puedes intentar, de acuerdo a los resultados, que es una necesidad, ampliar las horas. Utilizar las horas de libre disponibilidad para dar la comunicación. En la escuela pública también. En la escuela pública perdí con mucha más razón todavía. Si tú tienes en tu diagnóstico, examen diagnóstico, que están mal en comunicación, tú sustenta con tus estadísticas. Presenta en tu cuadro de horas, tu solicitud en las estadísticas que se va a disponer del cuadro de horas. No puedes ampliar más, pero sí de las horas de día disponibles la vas a disponer. Entonces, mira, las barreras educativas, tenemos una lista de cotejo
los factores que inciden en el aprendizaje, también hacemos todo un análisis, cómo se da la participación estudiantil, la interrupción de estudio. Todo esto constituye, todo esto constituye el diagnóstico. A partir de aquí empiezo a construir mi propuesta pedagógica. Como ya sé qué problemas tengo, como ya sé cuáles son mis problemas, empiezo a construir mi propuesta pedagógica. El plan de estudio, orientaciones pedagógicas, desarrollo de tutoría y el proceso de evaluación. Entonces, allí yo voy construyendo. En el caso de E y B, Julio, no hay mayor diferencia. La diferencia solamente son las áreas que están llevando, que es el tutor bilingüe. El proceso es el mismo. Lo que cambia son en escuelas rurales, que son unidocentes o multigrado, que no pertenecen a una red educativa. Las escuelas que son rurales o multigrado, que no pertenecen a una red educativa rural, hacen un solo documento de gestión integrado. Acá, por ejemplo, desarrollo de la propuesta pedagógica, tenemos el plan de estudios. Algunos colegios enseñan francés en teoría oratoria, explica cuáles son las competencias vinculadas o relacionadas al respecto. Patricia, le voy a entregar el PPT, no se preocupen. Quiero cerrar acá un poco con el ejemplo y luego para hacerles la invitación. Acá tenemos el plan de estudio, las horas de libre disponibilidad. Mira, y acá está. La priorización en tutoría que vamos a abordar a partir de las características, por cada una de las dimensiones. Entonces, y acá tenemos nosotros en línea de acción formativa, línea de acción preventiva, lo que de las problemáticas que hemos visto en el diagnóstico en la parte del anexo, solamente vamos a tomar lo más importante. ¿Por qué? Porque de lo que yo estoy sugiriendo de aquí a la tutora de todo el colegio, de inicial, primaria, ella va a tener que también agregar su diagnóstico, porque yo no le voy a decir todo lo que tiene que hacer, porque le pondré una camisa de fuerza a la tutora. Sino voy a decir, mira, esto de acá, esto sí vamos a trabajarlo porque lo hemos utilizado. ¿Ya? Entonces, luego de allí, acá está, mira, los problemas que hemos encontrado nosotros en cada área y las orientaciones para la implementación. Los problemas y orientaciones, los problemas y orientaciones, o las propuestas de cada nivel de lo que he ido encontrando. Igual como en este ejemplo de escuela pública, también yo les comentaba que lo estoy trabajando justamente aquí, en este ejemplo que es para escuela privada, ¿no? Igual, las orientaciones que van de acuerdo a al diagnóstico. Luego de allí, acá podemos priorizar algunos problemas que puedan dar ahorita situaciones significativas. Esto no es obligatorio, solo podemos incorporar la propuesta de proyectos que, que son únicos en nuestro colegio. Valoramos nuestro idioma, hacemos un sumillado. Acá tenemos que es pequeño ecoaprendizaje, que es un proyecto que involucra al personal social, ciencias sociales, TPCC y arte por nivel. Generamos nuestra identidad cultural, que también se incorpora. Luego, orientaciones para la atención a la diversidad, de acuerdo a lo que hemos encontrado en mi diagnóstico. En este diagnóstico, ejemplo, hemos encontrado chicos con TDAH, entonces se establece recomendaciones que se va a trabajar con los chicos con TDAH. Luego, para los recursos, para el desarrollo de tutoría y para el proceso de evaluación, ya está. Ahí cerramos. No, si te dan cuenta, un PCI, el ministerio dice 20 páginas. ¿Por qué? Porque es algo puntual. Los invito al curso de elaboración del PCI, que son 5 clases. La primera clase vamos a hacer una contextualización, enseñarles cómo hacemos el diagnóstico. La segunda desarrollamos la propuesta pedagógica con la tercera. La cuarta hacemos el seguimiento. Y la última semana hacemos el estructurado en el formato de escuela privada. Los invito, me gustaría contar con ustedes, me he pasado el tiempo. Espero realmente que les haya ayudado en algo esta ponencia y
quiero verlos en nuestro curso que inicia la próxima semana.